Hola chicos, vamos a empezar con el segundo tema de la clase de instrumentación y control de procesos y será hablar un poco del modelado de procesos dinámicos y las herramientas que con ello que utiliza este tipo de tema, ¿verdad? Vamos a ver que en el modelado matemático nosotros lo que queremos ver es la respuesta dinámica de los procesos químicos a través de las operaciones unitarias que tenemos. Vamos a empezar a definir a los procesos dinámicos como procesos donde una o varias variables o propiedades evolucionan con el tiempo, generando así un estado no estacionario del mismo. Entonces, cada vez que nosotros estamos hablando de un estado no estacionario, es decir, que nosotros vamos a ver una distribución de esas variables intrínsecas o propiedades intensivas a través del tiempo en la sustancia, donde el modelado matemático por medio de un modelado analítico, un modelado empírico, nos van a determinar cómo, en este caso, este ejemplo, una presión de un tanque de vaporización o un tanque que tenga combustible de almacenamiento puede ir evolucionando él con respecto al tiempo y nosotros que podamos ver esa variable cómo se manifiesta con respecto a eso. En el modelado analítico prácticamente siempre vamos a estar utilizando ecuaciones diferenciales. Y dependiendo del tipo de si son una o dos variables, vamos a encontrar que pueden ser ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Y en el modelado empírico siempre vamos a estar trabajando con correlaciones. Correlaciones que nos van a llevar a modelos estadísticos. A modelos estadísticos. Nosotros para uso de esta asignatura vamos a estar trabajando casi siempre con modelado analítico, ya que el modelado empírico tendría que ser con mediciones de datos, correlacionar los datos y poder sacar ecuaciones o modelos técnicos a través del tiempo de esos procesos. Vamos a ver que para el modelado matemático nosotros debemos de saber que cada operación unitaria depende de un fenómeno de transporte que puede ser de cantidad de movimiento, materia o energía. Como vemos acá, tenemos nosotros un proceso de producción prácticamente de ácido sulfúrico donde podemos tener un reactor, un burner, que sería un reactor de oxidación, un convertidor que lo que hace es una transformación química y tenemos acá una torre de absorción como tipo Scruber para absorber el dióxido y poder hacer una dilución del mismo. Entonces cada una de las operaciones lleva un principal fenómeno de transporte. Y para ese modelado analítico que les digo, nosotros vamos a hacer un balance de ese fenómeno de transporte de manera macroscópica. Y al hacerlo en macroscópica, nosotros vamos a tener una cantidad de el fenómeno de transporte X acumulado en el sistema y eso va a ser igual a la entrada, el flujo de entrada del mismo, menos el flujo de salida, más la cantidad generada o mejor dicho también puede ser la cantidad ganada y la cantidad, acá no es generada, sería perdida o consumida. Vamos a ver que cuando ya que generemos ese balance, nosotros podemos hacer uso de una estrategia de modelado analítico que puede ser un balance continuo con diferencial, pueden ser ecuaciones de variación, etcétera, o un balance en la envoltura, es decir, cogiendo un pequeño diferencial y aplicando algunas reglas matemáticas como definición de la derivada para poder generarlo en diferencias infinitesimales. Entonces, vamos a tomar como un proceso de modelado matemático en la asignatura, donde vamos a decidir primero el tipo de modelado matemático, que va a ser, lógicamente, analítico, y vamos a decidir si va a ser diferencial total o uno en la envoltura. Después vamos a descubrir dentro de la operación unitaria, ya al realizar esto, qué fenómeno de transporte principal
va a poder modelar con la ley de conservación que vimos atrás, que un balance de cantidad de movimiento, de energía o de materia, podemos determinar para esa operación unitaria. Es decir, que el segundo paso es decidir el tipo de fenómeno de transporte que pueda modelar esa variable que quiero ver cómo evoluciona en el tiempo de la operación unitaria, es decir, decidir el fenómeno de transporte. Después hay que simplificar el balance. ¿Y cómo simplificar el balance? Hay términos dentro del balance en todos los procesos que son cero por no tener entradas, no tener salida. A veces vamos a ver que no hay generación de energía, a veces vamos a ver que no hay consumo de energía, o no hay consumo en una reacción química, o no hay generación. Dependiendo de lo que estemos planteando y qué tipo de balance, si hacemos un balance general, un balance específico por especie, un balance de energía en el sistema que yo decida, para poder modelar eso. Y así podemos determinar la ecuación diferencial. Después de eso podemos sustituir otros modelos físico-químicos y definiciones para dejar el balance prácticamente en variables mensurables. ¿Qué variables mensurables? Las que nos van a servir acá de control. Cuando digo de control, ya hemos definido en los temas anteriores que hay una variable controlada que es la importante para definir en el tiempo. Y la variable manipulada tiene que ser también una variable que tenga una distribución en el tiempo. ¿Por qué tiene que tener una distribución en el tiempo la variable manipulada? Porque como es la efectora o reguladora de la variable controlada, ella también tiene que ser dinámica al igual que la variable controlada. Vamos a ver que al hacer los balances nos vamos a ir dando cuenta que hay otras variables en estos procesos dinámicos que afectan directamente y no se pueden prescindir de ellos y afectan directamente a la operación unitaria, haciendo que esas variables generen perturbación a través del tiempo también, lo que van a tener otro tipo de distribución. Y para casos de esta asignatura vamos a ver que los sistemas sean lineales. ¿Por qué queremos que los sistemas sean lineales? En esta asignatura y en esta parte del curso tenemos que aprender a distinguir estos sistemas lineales o a linealizarlos con herramientas matemáticas, ya que vamos a hacer estudio casi solo de sistemas lineales o sistemas que no son lineales en ingeniería química, pero que los podemos linealizar al antojo de nosotros. Puede ser de que en un estudio de posgrado ustedes estudien sistemas no lineales para ingeniería química, que hay muchos o varios, podría decir, y puedan hacer el modelado matemático y analizar el control del proceso de los mismos. Entonces, una de las herramientas que vamos a usar, muy importante, es la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una multiplicación o un sistema no lineal dentro de una diferencial, esa se puede diferir o separar por medio de la regla de la cadena, donde va jalando, o mejor dicho, va haciendo la derivada por su derivada interna y va generando una cadena de superposiciones de respuestas, como miramos acá. Tenemos el producto de la función x, b de la función f y g, donde los podemos separar, derivar a cada uno y multiplicar por su opuesto. Y otra herramienta importante es en el último punto, donde tenemos series de Taylor, que esta herramienta nos va a ayudar a linealizar si son funciones tanto de una o de dos variables independientes, donde, como tenemos en una función de Taylor, lo que va generando es una linealización a través o específico en un punto, como estamos viendo acá. Se genera un punto y se genera una linealización de esa función en esa zona. ¿Y nosotros dónde queremos linealizar nuestro proceso? Vamos a ver que esta variable o punto de linealización, como miramos acá, lo vamos a hacer prácticamente en el tiempo de estado estable. Decir que la variable implícita va a ser en estado estable cuando nosotros volvamos cero a la acumulación del sistema. Ahora, por Taylor sabemos que pueden haber sistemas de términos de orden superior, términos de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, y todos los términos
nosotros en la linealización de Taylor los vamos a hacer 0. En el caso de que la función sea de dos variables independientes, lo único es que vamos a hacer esa linealización de esa pendiente, como miramos acá, vamos a hacerla por derivadas parciales, es decir, una superposición de esas rectas, como haciéndolo una combinación lineal, donde los términos superiores lo vamos a hacer 0. Y como miramos acá, lo evaluamos en los dos puntos. Cuando nosotros avancemos en el estudio de los procesos dinámicos, una herramienta matemática importante para que el sistema dinámico se represente en un diagrama de bloque, como se muestra acá, va a ser a lo que vamos a llamar función de transferencia. La función de transferencia en los procesos dinámicos y de control de procesos pueden relacionarnos la entrada de un proceso con la salida, que es lo que nos interesa, la variable de entrada, que puede ser la manipulada en el proceso, y la variable de salida, que es la variable de control. Miren, en una operación unitaria, una variable de control y una variable manipulada. ¿Pueden haber más variables de entrada? Sí, pueden haber todas las variables de carga o perturbaciones que podamos tener. Pero ¿a qué nos referimos con función de transferencia? La función de transferencia es un cambio del dominio del modelo matemático. Si nosotros miramos, este ya no está en el dominio del tiempo, sino que se ha transformado ese dominio por medio de la transformada integral llamada transformada de Laplace. ¿Y por qué se ha elegido convencionalmente hacer funciones de transferencia con la transformada de Laplace? Ya que la función o la transformada integral de Laplace es una transformada que tiene como dominio de 0 a más infinito, que sería el mismo dominio que se maneja en el tiempo. Nosotros tenemos prácticamente este conjunto, que es abierto, este conjunto en el tiempo. Entonces, al ser este dominio de ese mismo conjunto, tenemos la transformada de Laplace. Entonces, si nosotros transformamos el modelo matemático, nosotros podemos identificar la entrada y la salida de la operación unitaria, relacionarlas, que más adelante vamos a ver, salida entre entrada, lo que nos va a transformar a una función de transferencia. Es decir, los términos que queden fuera de la entrada y salida en esta división va a ser la función de transferencia que pueda representarse en un diagrama de bloques. ¿Y por qué es importante? Ya vemos que nosotros en el dominio de tiempo, para ver o analizar o determinar algunas consideraciones del tiempo o del proceso, vamos a tener que generar la ecuación diferencial con el modelado y vamos a tener procedimientos clásicos y condiciones iniciales para darle la solución y generar, en un caso, una velocidad en función del tiempo o una temperatura en función de tiempo o una concentración en función del tiempo. Y para esos tipos de perfiles a través del tiempo vamos a dar soluciones analíticas diferenciales usando variables separables, cambios de variable con respecto a una variable en específico. Vamos a utilizar algunas series, métodos numéricos, etc. Entonces, usando la transformada de Laplace, lo que pasa es que al transformarlo del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia de Laplace, lo que pasa es que la transformada se va a volver como un operador propio que al final nos va a generar, solo con movimientos algebraicos o manipulación algebraica, nos va a dar respuestas al análisis de la estabilidad de proceso. Sin generar la transformada inversa y llevarlo a una solución en el tiempo. Solo con esta función de transferencia. Entonces, ¿qué podemos hablar de la transformada de Laplace? Lo principal es que es un operador lineal. Será un operador lineal como un operador hamiltoniano, como el operador lambda. Nosotros vamos a ver que al hacer operador lineal, él se puede generar distribución como operador y las constantes salen de él, fuera de él, como el operador hamiltoniano. Vamos a ver que también podemos generar teoremas
de valor final y valor inicial que nos van a ayudar al momento de estudiar los procesos. Si miramos este perfil, que tenemos una función a través del tiempo, nosotros sabemos que cuando t tiende a más infinito de la función en el tiempo, lo que nos va a dar es el valor final de esa función. ¿O qué valor podemos tener acá? El valor de estado estable. ¿Estamos? Ese sería el tiempo de estado estable. Pero como nosotros transformaríamos a la función al dominio de Laplace, ya no tendríamos que evaluar límites impropios, sino que haríamos un límite multiplicando a la función transformada de s por s y haciendo el límite tendiendo a 0, que sería un poco más fácil. El teorema de valor inicial es un inverso del teorema del valor final, pero este prácticamente nos determina el valor de inicio del proceso. Normalmente en ingeniería química, si empezamos a estudiar los procesos dinámicos, vamos a comenzar siempre del tiempo 0 y vamos a comenzar a arrancar la máquina dependiendo de los valores de equilibrio del componente. ¿Qué valores de equilibrio? Pueden ser valores de equilibrio tanto de temperatura, de concentración o de cantidad de movimiento. Y uno de los más importantes teoremas de la transformada de Laplace que se puede aplicar es el teorema de traslación real. ¿A qué me refiero con este teorema? Cuando nosotros tenemos una función que tiene un desfase, ese desfase se da siempre, y lo explico acá. Cuando nosotros tenemos la distribución de una variable a través del tiempo, pero esa variable, aunque varía del tiempo, varía también con el espacio, nosotros lo que podemos hacer es que esa variación del espacio, que al final es un retardo, podemos transformarla con este teorema de traslación real. Y eso pasa cuando nosotros tenemos modelos matemáticos con derivadas parciales, donde tenemos, suponer, la temperatura con respecto al tiempo y la temperatura con respecto a un radio z. Entonces, eliminamos esta variabilidad del retardo en el transporte de la temperatura por este teorema de traslación. ¿De qué manera? Sabemos que ahora la temperatura va a tardar o se va a desfasar en el tiempo por ese retardo que vamos a tener en el flujo. Y ese retardo en el flujo lo que puede hacer es que generamos prácticamente ese teorema de traslación con esa exponencial. ¿Y cómo se puede analizar ese retardo en el flujo? Lógicamente, como es un tiempo de retardo, puede ser la variable de capacidad de flujo entre el flux de la misma. ¿A qué me estoy refiriendo a esto? Prácticamente a ese tiempo lo vamos a calcular con la variable del fenómeno de transporte, que puede ser temperatura, y con el flux del mismo. Que en este caso, si fuese de energía, tenemos la temperatura entre el tiempo. Se cancelan las temperaturas y nos queda un tiempo de retardo, que es el que andamos buscando. Y por último, en algunos casos, las funciones de entrada al proceso se pueden modelar como este tipo de funciones. Vamos a encontrar una de las más famosas como la función escalón unitario, donde tenemos, puede ser, aperturas de válvula rápida, donde tenemos válvulas rápidas que están cerradas y cuando están con un componente, digamos, pasamos, es decir, abre la válvula y pasa el flujo directamente. Está en cero o cerrada y pasa directamente el flujo. O una temperatura entrando un vapor que se puede modelar como una función escalón unitario, que puede tener de forma dinámica un tiempo de residencia o de cambio. También tenemos la función prácticamente delta de Dirac. La delta de Dirac, haciendo ese A entre B, haciendo que el límite de B tienda a casi cero,
es decir, que prácticamente esta función es impropia, es decir, no existe límite, puede ser de que esto sea infinito. Son funciones que generan perturbaciones puntuales o discretas en el proceso, como cuando tenemos válvulas, que lo hemos notado como válvulas de agua en la casa. Cuando las encendemos y están con aire, generan un flujo de aire de un solo, generando una perturbación de este tipo. O cuando las bombas generan ese vapor y empiezan como a cabecear, decimos, que es lo que genera los vapores y genera la cavitación de la misma. Tenemos funciones rampa, que son funciones donde tenemos como los hornos, que pueden tener una temperatura que poco a poco, hornos eléctricos, va aumentando con respecto a un ente de crecimiento, que pueden ser modelados como una función rampa, como cuando teníamos los hornos en cromatografía o los hornos eléctricos que tenemos prácticamente de calefacción. Y hay otros procesos como conmutadores de señales, señales eléctricas y señales analógicas que se pueden modelar con series de Fourier en algunos dispositivos, como ser controladores o sintonizadores, que vamos a ver más adelante que se pueden modelar con funciones sinusoidales.